Amén. Vamos a comenzar nuevamente a grabar un video sobre la palabra del Señor, esperando que sea de edificación y de bendición para nuestras vidas, que cada aquel que pueda ver este video pueda sentir la presencia del Señor en su vida y que este mensaje poderoso que Él tiene para nosotros lo podamos aplicar también en nuestra vida. Amén. En esta ocasión les voy a hablar sobre la porción consagrada a Dios. Dios nos dice en su palabra que Él nos da de la tierra todas las plantas que producen frutos como alimento. Y así también las verduras nos sirven de alimento y Él nos da todo esto y más. También dice que podemos comer de todo lo que Él nos da. Nos dice que mientras la tierra exista habrá siembra y cosecha. Dios nos dice te bendeciré. Porque Dios está con nosotros, nos bendice y multiplica. Su palabra también nos dice que cuando hayamos comido y estemos satisfechos, alabemos al Señor. Nos dice también que debemos darlo todo por Dios con amor y fe, que día y noche adoremos a Dios con ayunos y oraciones, o sea, ayunar y orar con frecuencia. Y ahora escuchemos lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 12, versículo 7. Allí, en la presencia del Señor nuestro Dios, nosotros y nuestras familias comeremos y nos regocijaremos por los logros de nuestro trabajo, porque el Señor nuestro Dios nos habrá bendecido. Porque Él es nuestro Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Amén. El Señor nos habla a través de su palabra, nos habla que debemos entregar esta porción consagrada a Dios, amén, ya que Él nos entrega de todo para que podamos tener en nuestra vida, suplir nuestras necesidades, porque Él es el Dios que nos provee y nos bendice y nos multiplica en abundancia. Amén. Así como el Señor nos habla personalmente a través de su palabra, también nos envía a predicar sobre su palabra a todos, a los hermanos, hermanas, pastores, líderes, jóvenes, niños, adultos, a todos. Y a sus hijos nos dice en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 22, y aquí es donde entramos a hablar sobre la parte consagrada a Dios. El Señor nos dice, de todo lo que Dios nos da, le daremos la 10ª parte. El diezmo de todo pertenece a Dios. Entonces, cuando hayamos apartado la 10ª parte de todo, le diremos al Señor, ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti conforme a lo que tú mandaste. Amén. La palabra nos dice que de todo lo que el Señor nos da, de todo lo que el Señor nos provee, de todo lo que el Señor nos bendice, la 10ª parte es de Él. De todo lo que Dios nos da, le daremos la 10ª parte. El diezmo de todo pertenece a Dios. Amén. Es importante darle a Dios lo que es de Dios. Ahora, también hay personas y cristianos que dudan de pagar su diezmo. Amén. ¿Por qué? Porque el diezmo se paga al pastor, se paga a la pastora, se paga al líder de la iglesia o a la iglesia. Y dudan. ¿Por qué? Porque dicen que la persona que recibe el diezmo se lo quedan y hacen conforme ellos quieren. Sin embargo, la palabra de Dios también nos habla acerca de esto. El Señor nos dice, cuando reciban el diezmo, ofrézcanme el diezmo del diezmo. Amén. Entonces la persona que recibe el diezmo, el pastor, la pastora, la iglesia, debe dar el diezmo del diezmo. Amén. Dice que reservarán para Dios como su contribución el diezmo de todos los diezmos. La persona que recibe el diezmo también debe pagar el diezmo del diezmo. Amén. Después de presentarme el diezmo, dice la palabra de Dios en Números, capítulo 18, versículo 32, después de presentar el diezmo de los diezmos, ya no será pecado que coman de lo que queda. Amén. Esto quiere decir que la persona que recibe el diezmo debe pagar el diezmo del diezmo al Señor y ya no será pecado que coman de lo que queda. Amén. Cuando hayamos apartado la 10ª parte de todo, entonces le diremos al Señor, ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti conforme a lo que tú me mandaste. Esto aparece en Deuteronomio capítulo 26, versículos 12 y 13. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 31, del versículo 5 y 6 nos dice, así que tan pronto como se dio la orden, entregaron en abundancia el diezmo de todo y todas aquellas cosas que son consagradas a Dios. Traigan, dice el Señor, íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá comida en mi casa. Amén. Esto aparece en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traigan, dice el Señor, íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá comida en mi casa. Debemos llevar nuestro diezmo, la porción consagrada al Señor de todo lo que Él nos da, a la iglesia, al templo de Dios, a su casa, para que en su casa haya comida. Amén. En ese entonces se entregaban
alimentos, legumbres, maíz, alimentos se entregaban como diezmo. Sin embargo, ahora es a través del dinero, que es lo más común. ¿Por qué? Porque el hombre creó el dinero y en base a eso vivimos en el mundo. Entonces debemos entregar nuestro diezmo a la iglesia, al templo de Dios, a su casa, para que haya comida en su casa. ¿Por qué? Porque cuando un necesitado va a la iglesia, va a la casa de Dios a solicitar ayuda y también de su palabra, debe haber comida en su casa. Porque el Señor le va a recibir con los brazos abiertos, pero también va a suplir su necesidad para que luego nosotros podamos entregarle la palabra del Señor que esa persona necesita, valga la redundancia, en ese momento, porque acude al Señor. Pero el Señor nos dice que debe haber comida en su casa. Amén. Debe haber comida tanto espiritual, que es la palabra del Señor. Debe haber alguien en su templo trabajando constantemente para que cuando alguien venga a su casa, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Para que cuando alguien necesite, la ayuda del Señor esté disponible para él, para ella. Amén. Y que haya comida espiritual y comida material también en su hogar, a través de nosotros, sus hijos, que obedecemos su palabra. Él nos enseña que debemos ser bondadosos, que debemos ser generosos, que debemos ser humildes, que debemos dar. Y la palabra del Señor nos dice que debemos dar como si estuviéramos dando a Cristo mismo, a nuestro mismo Dios, como si estuviéramos ayudándole a Él. Y si nosotros realmente le amamos, si realmente creemos en Él, debemos tener la madurez espiritual suficiente para saber que esto ayuda a los demás siempre y cuando sea bien ejecutado. Amén. Debemos orar para que esto también sea bien ejecutado en el nombre del Señor. La palabra nos dice que cuando hayamos apartado la 10ª parte de todo, se la darás al huérfano, a la viuda, al extranjero, al necesitado. Esto aparece en Deuteronomio 26, versículos 12 y 13. Amén. Y si eres cristiano y estás bendecido y aún dudas de entregar tu diezmo a la iglesia, a los pastores o a las pastoras o a quien recibe el diezmo, la palabra nos dice en Mateo capítulo 22, versículo 21, entonces den al hombre lo que es del hombre y a Dios lo que es de Dios. Amén. Y el diezmo de todo pertenece a Dios. Entonces cuando hayas apartado la 10ª parte de todo, se la darás al extranjero, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Por ende, si no das tu diezmo a la iglesia, dala al huérfano, dala al necesitado. Porque Jesús dijo en Marcos 14, versículo 7, a los pobres siempre los tendrán para ayudarlos. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, demos a Dios lo que es de Dios. Amén. No dejemos para nosotros lo que es del Señor, porque Él nos brinda y nos bendice en abundancia para que nosotros seamos generosos. Amén. Ahora, hemos hablado de dar a Dios la porción consagrada a Él, de dar a Dios lo que es de Dios. Hemos hablado del diezmo que debemos entregar a Dios ya que su palabra dice que es de Él. Hemos hablado del diezmo de los diezmos que deben consagrar a Dios los que reciben este diezmo. Amén. Y sobre a quién dar cuando se haya apartado la 10ª parte de todo. Pero esto abarca, o nosotros pensamos que va dirigido a los pastores, a los hermanos que tenemos un trabajo, a los que tienen dinero o propiedades, etc. Pero ¿qué pasa con el hermano, el líder, el pastor que se quedó sin trabajo o alguna entrada ya sea económica o de ayuda? O con los hermanos jóvenes que son menores y por razones obvias no trabajan. Amén. La palabra de Dios nos dice que el diezmo, la porción consagrada a Dios, es una manera de agradecer a Dios lo que nos da y lo que hace por nosotros. Y el diezmo corresponde al 10% de todo lo que produzcas o tengas. Y aquí la respuesta a la pregunta anterior. Analicemos. De todo lo que Dios nos da, le daremos la 10ª parte. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué me da Dios? Porque no tengo un trabajo, soy joven, estoy estudiando, no tengo un trabajo, me quedé sin trabajo, no tengo una entrada. Entonces, ¿qué me da Dios todos los días? Me da vida, me da discernimiento, me da conocimiento, me da habilidades, me da sabiduría y me da tiempo. Me da 24 horas todos los días de vida. Entonces, de mi tiempo, que son 24 horas, en un día el 10% equivale a 2.4 horas. En ese tiempo que corresponde al 10% de mi tiempo, el cual Dios me ha dado, se lo entrego.
Tomo esas horas que son mi diezmo o la porción consagrada a Dios y las utilizo para acercarme más a Dios y para agradecer en esas horas que son consagradas para Dios. ¿Qué podemos hacer? Podemos orar, leer la Biblia, adorar su nombre, alabarle, ayunar quizás de algún tipo de actividad que nos aleja de Él, dedicar todo este tiempo íntegro a Dios, adorarle en espíritu y en verdad. En resumen y para finalizar, debemos dar a Dios lo que es de Dios y el diezmo de todo pertenece a nuestro Señor, a nuestro Dios de Israel el Todopoderoso. Y si tienen alguna duda, lean y cumplan todo lo que está escrito en la palabra de Dios en Josué capítulo 1 versículo 8 y en Hechos capítulo 17 versículo 11 para que vean si es verdad lo que se les anuncia. Amén. Le damos gracias al Señor en esta hora por haber podido aprender un poco más de su palabra para poder acercarnos a Él. Amén. De manera que podamos estar preparados para poder recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Que tengamos esa madurez espiritual para poder cumplir la palabra del Señor y que el Señor nos pueda utilizar para poder ayudar a otros cuando otros quieran acercarse al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por esta bendición que nos da de su palabra y su dirección en esta hora y le pedimos que su voluntad sea con nosotros, que su presencia sea en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar y que sea Él proveyendo nuestra vida como hasta ahora lo ha hecho. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.